El frágil equilibrio de Medio Oriente, una vez más, ha sido hecho añicos, y no precisamente por un enfrentamiento en una frontera olvidada, sino por una escalada directa y sin precedentes entre dos de los poderes más formidables de la región, Israel e Irán. Durante años, su conflicto fue una guerra en las sombras, librada a través de intermediarios, operaciones encubiertas y ciberataques. Pero hoy, 17 de junio de 2025, esas sombras se han desvanecido, dejando al descubierto la cruda realidad de las hostilidades abiertas. El reciente intercambio de fuego, iniciado por un audaz ataque israelí en pleno territorio iraní y respondido con una rápida andanada de represalias, ha puesto al mundo en estado de máxima alerta. Ya no se trata de una disputa local. Estamos ante una confrontación de profundas e inmediatas implicaciones globales, con el potencial de arrastrar a superpotencias y desestabilizar mercados internacionales en un solo instante. El aire en toda la región está cargado de tensión, con una sensación palpable de temor que se ha instalado en las capitales, desde Jerusalén hasta Teherán y más allá. Las sirenas que sonaron en el norte de Israel no fueron solo advertencias de proyectiles entrantes. Eran alarmas que anunciaban el inicio de un peligroso nuevo capítulo en este largo enfrentamiento. De igual forma, las explosiones que sacudieron el oeste de Irán fueron más que simples ataques militares. Fueron un mensaje claro y deliberado de que las reglas tradicionales del conflicto han sido descartadas. La comunidad internacional, ya sobrepasada por múltiples crisis, ahora se enfrenta al abismo de una posible guerra total entre dos naciones bien armadas y con profundas diferencias ideológicas, un conflicto que nadie puede permitirse. Esta dramática escalada no surgió de la nada. Es el resultado de décadas de hostilidad, alimentada por las ambiciones nucleares de Irán, su apoyo a grupos militantes anti-israelíes como Hezbollah y Hamas, y la determinación inquebrantable de Israel de prevenir lo que percibe como una amenaza existencial. Los ataques encubiertos contra científicos y centros nucleares iraníes y las represalias contra objetivos israelíes y judíos en el extranjero han sido la constante que nos ha llevado hasta este punto. Pero el ataque directo contra un alto mando militar en su propio territorio representa un cruce del Rubicón. Una acción que hace que la posibilidad de un conflicto más amplio y devastador sea, lamentablemente, muy real para millones de personas. Mientras el mundo se apresura a responder, las acciones iniciales han marcado un precedente peligroso. Ambas partes han demostrado estar dispuestas a golpear el corazón mismo del adversario, yendo más allá de los habituales campos de batalla en Siria, Líbano o la Franja de Gaza. El lenguaje de los líderes no es menos incendiario que sus acciones militares, con amenazas y contraamenazas resonando en los pasillos del poder. Funcionarios israelíes hablan de responsabilizar a las más altas esferas del régimen iraní, mientras que Teherán promete una respuesta que será recordada por generaciones. En este ambiente tan volátil, un solo error de cálculo, un solo misil fuera de curso, podría ser la chispa que encienda una conflagración regional de consecuencias catastróficas. El catalizador de esta repentina espiral hacia la guerra abierta fue un ataque aéreo israelí de precisión el 17 de junio, que logró un objetivo singular y audaz: el asesinato de Ali Shadmani, el recién nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. El ataque, realizado en el oeste de Irán, fue una muestra impresionante de capacidad militar e inteligencia, pero también un acto de profunda provocación. Atacar a una figura tan relevante dentro de las fronteras soberanas de Irán fue una señal inequívoca de Israel. Su alcance operativo es extenso y su tolerancia ante el afianzamiento militar iraní ha llegado al límite. No se trató solo de eliminar a un comandante militar. Fue un desafío directo a la autoridad y el prestigio mismo de la República Islámica. La respuesta de Irán fue tan rápida como predecible. En cuestión de horas, una andanada de proyectiles fue lanzada hacia el norte de Israel, activando sirenas y obligando a los ciudadanos a buscar refugio. Si bien los primeros informes indican que los sofisticados sistemas de defensa aérea de Israel, como la cúpula de hierro y la onda de David, interceptaron la mayoría de las amenazas, el impacto psicológico fue enorme. El ataque demostró la determinación de Irán de responder en la misma medida, dejando claro que también puede vulnerar el espacio aéreo soberano y llevar el conflicto directamente al pueblo israelí. Este intercambio de golpes creó una escalada aterradoramente rápida,
en la que cada parte se siente obligada a superar la agresión del otro con una demostración de fuerza aún mayor. La guerra de palabras que siguió fue tan feroz como el intercambio militar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó una amenaza directa y personal contra la máxima autoridad iraní, el líder supremo Ali Khamenei. Katz advirtió públicamente que Khamenei podría correr la misma suerte que el derrocado y ejecutado dictador iraquí, Saddam Hussein, una declaración cargada de peso histórico y amenaza personal. Además, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, lanzó una advertencia a cualquiera que considere asumir el ahora vacante cargo de jefe del Estado Mayor, aconsejando que lo piense bien antes de aceptar una posición que podría convertirlo en el próximo objetivo. Esta retórica marca un cambio estratégico hacia la responsabilidad directa de los líderes iraníes. Esta estrategia israelí de atacar directamente los pilares del régimen es una apuesta de alto riesgo. Al personalizar el conflicto y amenazar al líder supremo, Israel busca sembrar miedo y discordia dentro del propio sistema iraní, esperando disuadir futuras agresiones al hacer que el costo personal para los responsables sea intolerable. Sin embargo, es una jugada peligrosa. Amenazas tan directas podrían fácilmente tener el efecto contrario, uniendo al pueblo iraní y a las facciones más duras en torno a su liderazgo, exigiendo una represalia aún más severa para vengar el honor nacional. El asesinato de Ali Shadmani no solo ha eliminado a una figura clave, sino que también ha derribado las últimas barreras que impedían que este conflicto latente se convirtiera en una guerra abierta y directa entre estados. Mientras Oriente Medio se tambaleaba al borde del abismo, Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, actuó rápidamente para intervenir, aunque de una manera, digamos, bastante poco convencional. En un movimiento dramático, el presidente Trump abandonó abruptamente la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, interrumpiendo las discusiones diplomáticas con otros líderes mundiales para regresar a Washington. Esta acción decisiva subrayó la gravedad de la situación a ojos de la Casa Blanca y dejó claro que Estados Unidos tenía la intención de asumir un papel directo en la gestión de la crisis. Su salida anticipada fue un mensaje claro tanto para aliados como para adversarios. El conflicto entre Israel e Irán se había convertido en la máxima prioridad de la política exterior estadounidense, requiriendo atención inmediata y absoluta desde el más alto nivel de gobierno. Al regresar, el presidente Trump convocó de inmediato a su Consejo de Seguridad Nacional e inició una estrategia de dos frentes, combinando la demostración militar con un audaz esfuerzo diplomático. Ordenó la evacuación del personal no esencial de Teherán, siguiendo advertencias similares del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una medida destinada tanto a proteger a los ciudadanos estadounidenses como a ejercer presión psicológica sobre el régimen iraní. Pero, al mismo tiempo, Trump lanzó una sorprendente iniciativa diplomática, buscando negociar un gran acuerdo con Teherán. Este ambicioso plan no solo pretende lograr un alto al fuego inmediato entre Irán e Israel, sino también resucitar y renegociar el acuerdo nuclear de 2015, del cual se había retirado en su mandato anterior. Este esfuerzo diplomático, según se informa, está siendo liderado por su enviado de confianza, Steve Witkoff, encargado de abrir un canal de comunicación con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi. El objetivo es alcanzar un nuevo acuerdo que responda a las críticas de Trump al Plan de Acción Integral Conjunto, probablemente incluyendo límites más estrictos al programa de misiles balísticos de Irán y sus actividades regionales, a cambio del levantamiento de sanciones y el fin del enfrentamiento militar. Es una estrategia de alto riesgo y alta recompensa, que intenta aprovechar la presión de la crisis actual para lograr un acuerdo geopolítico más favorable para Estados Unidos. El enfoque de Trump es, en definitiva, una mezcla compleja de amenaza y negociación. En su plataforma Truth Social, reiteró su postura inquebrantable de que Irán no conseguirá un arma nuclear, culpando a Teherán por la crisis actual por no haber aceptado un mejor acuerdo antes. Esta retórica pública busca tranquilizar a su base interna y a su principal aliado, Israel, de que no cederá en cuestiones clave de seguridad. Sin embargo, tras bambalinas, su administración persigue activamente el diálogo, reconociendo que una solución puramente militar no es viable. El mundo observa ahora para ver si esta audaz maniobra, abandonar una cumbre de aliados para negociar con un adversario, puede alejar a Oriente Medio del precipicio de una guerra total.
Mientras el presidente Trump hacía su apresurada salida, los líderes restantes del Grupo de los Siete, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido, junto con la Unión Europea, trabajaron para proyectar una imagen de unidad ante la crisis en aumento. Reunidos en Kananaskis, Canadá, el G7 aprobó de manera rápida y unánime una declaración conjunta sobre el conflicto entre Israel e Irán. Este comunicado fue inequívoco tanto en su tono como en la asignación de culpas, identificando a Irán como la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo el Medio Oriente. El documento representó un consenso diplomático significativo entre las principales democracias industrializadas del mundo, enviando un mensaje claro y coordinado a Teherán. En el centro de la declaración del G7 se encontraba una advertencia contundente y sin ambigüedades. Irán nunca debe adquirir un arma nuclear. Esta línea roja, de larga data, fue reafirmada con una urgencia renovada, reflejando el temor profundo de la comunidad internacional de que el conflicto actual pudiera servir de cobertura para que Irán intentara dar el salto final hacia la capacidad nuclear. Además, los líderes afirmaron explícitamente el derecho de Israel a defenderse de la agresión, brindando apoyo político y moral crucial al principal aliado regional de Washington en un momento de peligro extremo. Este doble mensaje, condenando las acciones de Irán y respaldando la seguridad de Israel, fue cuidadosamente elaborado para mostrar un frente unido y disuadir a Irán de cualquier escalada adicional, con la esperanza de que la presión diplomática pudiera tener éxito donde las amenazas militares quizá fracasen. Más allá de la crisis inmediata, los líderes del G7 expresaron preocupaciones más amplias sobre el potencial del conflicto para desestabilizar toda la región y la economía global. Su declaración incluyó un llamado a la desescalada en todos los frentes, haciendo referencia específica a la necesidad de un alto el fuego en el conflicto en curso en Gaza, reconociendo que los distintos conflictos en el Medio Oriente están peligrosamente interconectados. Asimismo, la declaración destacó el riesgo significativo que las hostilidades representan para los mercados internacionales de energía. Los líderes advirtieron sobre las graves repercusiones que una guerra más amplia podría tener en los precios del petróleo y en el libre flujo del comercio, una preocupación compartida por países mucho más allá de la geografía inmediata del conflicto. La postura unificada del G7, incluso en ausencia física del presidente estadounidense para su conclusión, es un elemento clave en la respuesta global. Demuestra que, a pesar de otros desacuerdos, especialmente sobre temas como la guerra en Ucrania, que también compitió por la atención en la cumbre, la amenaza de un Irán nuclearizado y una guerra total en Medio Oriente es una preocupación poderosa que une a estas naciones. La declaración sirve como marco formal para posibles sanciones coordinadas u otras acciones diplomáticas, dejando constancia de la posición del bloque económico más poderoso del mundo. Es una señal clara para Irán de que una mayor agresión resultará en aislamiento internacional profundo y severas consecuencias económicas, no solo por parte de Estados Unidos, sino de todo Occidente. Para entender la intensidad feroz del conflicto actual, es necesario mirar más allá de los detonantes inmediatos, como asesinatos y ataques con misiles, y examinar los factores históricos e ideológicos que alimentan la enemistad entre Israel e Irán. En el fondo, se trata de una lucha por la hegemonía regional. Durante décadas, ambas naciones han competido por la dominación y la influencia en el Medio Oriente, viendo a la otra como el principal obstáculo para sus propias ambiciones estratégicas. Irán, a través de su eje de resistencia, apoya una red de fuerzas aliadas en Líbano, Siria, Irak y Yemen para proyectar su poder y desafiar la influencia israelí y estadounidense. Israel, por su parte, ha trabajado incansablemente para construir alianzas y aprovechar su superioridad militar y tecnológica para contrarrestar esta expansión. El temor existencial a un Irán nuclearizado es, sin duda, el motor más poderoso de la política israelí y la principal justificación de sus acciones agresivas. Desde la perspectiva de Israel, una bomba atómica iraní no es una herramienta de disuasión, sino un arma que podría usarse para aniquilar al Estado judío, una amenaza que se vuelve más creíble por la retórica apocalíptica que a veces emplean los sectores más duros del régimen iraní.
Esta convicción ha impulsado una campaña implacable de sabotaje, ciberataques y asesinatos selectivos para frenar el programa nuclear iraní. La declaración del G7 de que Irán no obtendrá un arma nuclear refleja este principio fundamental de la doctrina de seguridad israelí. Para Teherán, su programa nuclear es una cuestión de orgullo nacional, un símbolo de logro científico y la garantía definitiva de supervivencia del régimen frente a la intervención extranjera. Este enfrentamiento también es profundamente ideológico. Israel es una democracia de mayoría judía, alineada con Occidente, en una región marcada en gran medida por regímenes autocráticos y tradición islámica. La República Islámica de Irán, nacida de la Revolución de 1979, se define en oposición a Estados Unidos, el Gran Satán, y a su aliado regional más cercano, Israel, el Pequeño Satán. Esta brecha ideológica hace que el compromiso sea extremadamente difícil, ya que cada parte considera que la mera existencia de la otra es una amenaza a su propia identidad y seguridad. Esto no es solo una disputa por fronteras o recursos, es un conflicto entre dos visiones del mundo fundamentalmente diferentes, cada una convencida de su propia rectitud y de la maldad inherente de su oponente. El ciclo de violencia se perpetúa por una necesidad profunda de represalia y de preservar el honor nacional. Cuando Israel ataca un objetivo iraní, el régimen en Teherán siente la obligación de responder con fuerza para mantener su credibilidad ante su pueblo y sus aliados regionales. De igual manera, cuando Irán o sus aliados atacan intereses israelíes, el gobierno de Israel debe demostrar fortaleza para tranquilizar a sus ciudadanos y mantener su postura disuasoria. Esta dinámica crea una lógica peligrosa de acción y reacción, donde la desescalada puede percibirse como debilidad, empujando a los líderes de ambos lados a tomar medidas más agresivas para evitar parecer tímidos, alimentando así el mismo conflicto que afirman querer contener. Las consecuencias de una guerra a gran escala entre Israel e Irán irían mucho más allá de las fronteras del Medio Oriente, enviando ondas de choque por toda la economía global y poniendo en peligro la seguridad internacional. El punto de mayor tensión, y el más crítico, es el Estrecho de Hormuz, un estrecho corredor marítimo que separa Irán de la península arábiga. Este punto estratégico es, literalmente, la vena yugular del suministro energético mundial. Aproximadamente una quinta parte del consumo total de petróleo del planeta pasa por este estrecho cada día. Cualquier interrupción en el libre paso de los petroleros, ya sea por un bloqueo deliberado de Irán, un conflicto militar o primas de seguro exorbitantes, provocaría un aumento inmediato y catastrófico en los precios internacionales del petróleo. Un experto en inteligencia militar advirtió recientemente que cualquier intento iraní de bloquear el Estrecho de Hormuz sería considerado un acto de guerra económica contra el mundo entero, lo que provocaría una reacción rápida y contundente de las naciones más ricas y dependientes de ese flujo energético. La sola amenaza de un bloqueo es suficiente para sacudir los mercados y encarecer los costos, afectando desde el precio de la gasolina en las estaciones hasta el costo de fabricar y transportar bienes en todo el mundo. Un cierre prolongado desencadenaría una recesión global, generando dificultades económicas e inestabilidad política en países a miles de kilómetros del conflicto, demostrando cuán interconectado está nuestro mundo hoy en día. Más allá del impacto económico, una guerra mayor tendría consecuencias humanitarias y de seguridad devastadoras. Podría provocar flujos masivos de refugiados, desestabilizar aún más a estados vecinos frágiles como Irak y Siria, y crear un vacío de poder que grupos extremistas como ISIS podrían aprovechar para resurgir. El conflicto no se mantendría contenido. La red de aliados y proxies de Irán podría activarse para lanzar ataques contra intereses estadounidenses y de sus aliados en la región, e incluso más allá. Los recientes ataques con misiles, que activaron alarmas hasta en Tel Aviv y fueron visibles desde Jerusalén, ya han destruido cualquier ilusión de contención, demostrando que el conflicto puede alcanzar con facilidad grandes centros de población. En última instancia, este conflicto importa a todo el mundo porque representa una tormenta perfecta de amenazas geopolíticas modernas. El riesgo de proliferación nuclear, una lucha por la supremacía regional, una amenaza a la seguridad energética global y el potencial para un desastre humanitario. Los esfuerzos diplomáticos urgentes de Estados Unidos y el llamado unificado a la desescalada del G7 no son solo reacciones a un conflicto lejano, son actos de autopreservación global.
Encontrar una resolución pacífica no es solo un imperativo moral, sino una necesidad práctica para evitar que una rivalidad regional se convierta en una catástrofe global. Los riesgos no podrían ser mayores, y la ventana para la diplomacia podría estar cerrándose rápidamente.